Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a empezar con Christian Dior, que me lo habéis preguntado. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso así rápido. Este es el gráfico semanal y bueno, pues como vemos es un valor que tocó máximos en junio de 2023. En marzo volvió a tocar esos máximos en torno a los 8.10, 8.20 y bueno, perdón, 8.10, 8.50 y desde ahí marcó este doble techo que tengo marcado en esta zona del 8.25, donde hizo ese máximo en junio de 2023 y exactamente en marzo, a mediados de marzo de 2024, volvió a tocar ese mismo nivel y desde ahí comenzó una corrección, marcando una especie de doble techo que no llegó a confirmar hasta la pérdida de esta zona de los 610 euros. Bueno, pues este era un soporte importante de cara a esa tendencia alcista y que pudiera continuar al alza rompiendo este nivel, pero en esta ocasión pues perdió ese soporte de los 610 euros y bueno, pues a la que perdió ese soporte también se llevó por delante la media exponencial de 200 sesiones, a la que como vemos aquí hizo un pullback y de ahí ha vuelto a corregir. Bueno, pues esta proyección de esa zona lateral que tuvo entre mediados de 2023 y mediados de 2024, pues hace una proyección, tiene una proyección de llegar más o menos de corrección máxima sobre esta zona de los 450 euros. Muy cerquita de esa zona tiene este soporte importante que fue techo durante 3 años, esta zona de los 430 o 440 aproximadamente, pero antes de esa zona tiene aquí dos soportes muy importantes, zona de 490-500 euros, tiene esta zona de soportes que es bastante importante y bueno, pues teniendo en cuenta que la acción en gráfico semanal tiene bastante sobreventa, bueno, pues de momento parece que mientras aguante este soporte de corto plazo de los 870 aproximadamente, perdón, los 570 aproximadamente, pues parece que pueda tener un rebote de nuevo hacia esa zona de los 600 euros. En cualquier caso, justo también debajo de este mínimo tiene otro soporte en la zona de los 550, horquilla de los 550, que junto con este de los 560, pues bueno, pues tiene ahí una zona de soporte intermedia que, como ya he comentado, pues con la sobreventa que lleva el valor es posible que de nuevo intente reanudar un tramo alcista hacia esta zona de los 600 euros, por donde ahora mismo pasaría la media exponencial que rompió, la bajista que arrancó en marzo de 2024 y también está pues ese soporte perdido que ya he comentado. Esto en cuanto al medio largo plazo. En el corto plazo pues se ve aún más clara este pullback que hizo, cómo rompió esta tendencia alcista que arrancó en junio de 2022, la rotura perfecta. Esto es una rotura de libro, esta rotura a la baja de esta alcista con gap bajista. Como vemos, pues el valor lo cerró haciendo el pullback hacia esta bajista y justo paró en la media exponencial que había perdido y desde ahí reanudó las caídas. Pues exactamente igual que en el gráfico semanal, en el gráfico diario, tiene una gran sobreventa. Aquí tiene un gap bajista en la zona de los 610, 620, que el valor pues bueno, podría ir a tapar, ya que, como he comentado, la gran sobreventa pues hará que el valor intente rebotar desde esta zona de la horquilla de 5, perdón, de los 560 y 550 que yo he comentado que tiene ese soporte. Entonces, bueno, pues el valor en el medio largo plazo ha perdido una zona importante. En el en el gráfico diario, como vemos, pues ha perdido la alcista de 2022. Entonces, bueno, pues ahora mismo el valor no pasa por un buen momento. Tiene
que llegar a soportes de más importancia y ver cómo reacciona desde ahí. El soporte importante podría ser la zona de los 500 euros aproximadamente, estos dos soportes, y en ese caso veríamos a ver cómo reacciona. Como ya he comentado, bueno, pues ha hecho un doble techo. La proyección de ese doble techo es ir a buscar esta zona de techos de 2019-2021, pero bueno, tiene aquí este soporte que es bastante importante desde donde arrancó a marcar esos máximos históricos y desde donde luego creó esta zona de doble techo, desde donde arranca la hoja. Entonces, bueno, lo dicho, de momento yo creo que todavía le queda un tramo de corrección. Veremos a ver si para aquí en la zona de los 500 o de los 435, aunque en el corto plazo creo que va a haber un cierto rebote hacia esa zona que tiene el gap abierto todavía, como ya he comentado. Y bueno, pues bueno, para luego yo creo continuar con la tendencia bajista que ha arrancado y que, lo dicho, tiene que ir a buscar un soporte que podría ser los entornos de los 500 euros, y desde ahí, pues bueno, ver cómo reacciona el valor. Bueno, y Ecentis, que ha iniciado un tramo bajista que ha sido capaz de romper ese soporte que tenía en los 0.147, a pesar de que en el primer intento lo superó y hoy abriendo por encima de ese nivel, pero ha conseguido romper ese soporte. Y bueno, pues se ha dirigido hacia la siguiente zona y última, que estaría en torno a los 0.14 euros. Si tomamos como referencia esta zona del 0.19 y esta zona del 0.16, este lateral en el que llevo inmersa desde primeros de junio, bueno, pues este lateral da una proyección, en caso de perderse, de ir a buscar la zona de los 14 euros aproximadamente, y en esa zona es donde ha parado de momento. Al menos en la sesión de hoy ha sido capaz de mantener esos 0.14, a pesar de que en intradía ha llegado al 0,138. Entonces, bueno, pues está en un momento muy complejo ahora mismo. El soporte, a pesar de haber cerrado hoy por debajo de este 0.141, que sería el mínimo de esta vela en la que rompió al alza en busca de los 0.20, tras la consolidación del primer impulso tras el levantamiento de la suspensión. Bueno, pues ese mínimo es el que ha atacado hoy. Ha cerrado por debajo, pero justo bueno, pues en la mínima. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona a partir de ahora, porque la proyección de este lateral que he comentado antes, más el soporte, más la sobreventa que lleva al valor, bueno, pues debería de tener una reacción desde estos niveles. Ahora mismo está en una situación muy delicada porque ya el valor se queda sin soportes. El único soporte que hay a la vista sería ir a bajar a la zona del 0.10, que es donde está el mínimo que hizo tras el levantamiento de la suspensión. Que esto no quiere decir que vaya a bajar a ese nivel, simplemente que es el único soporte real que tiene ahora mismo el valor. Entonces, vamos a ir viendo ahora qué hace en esta zona del 0.14, y bueno, pues en caso de que esta zona del 0.14 fallase, bueno, pues habría que ver qué soportes va realizando el valor y cómo va evolucionando. Como he dicho, la falta de soporte que tiene, bueno, pues habrá que ir viendo ahora cómo va corrigiendo y cómo va evolucionando. Por ahora debería tener un rebote de cierta importancia, ya que hay muchísima sobreventa tanto en semanal como en gráfico diario. Ha llegado a esta zona de soporte de los 0.14, que es la proyección de este lateral que ya he comentado, más el soporte que tiene en la vela que ya comenté que hizo en febrero. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo reacciona. De perder este nivel con claridad, pues bueno, el valor entraría en caída prácticamente libre hasta esa zona de los 0.10. Entonces habría que ir viendo qué soportes va creando el valor entre esta zona intermedia, que sería la zona de los 0.14 y los 0.10. Lo dicho, bueno, pues situación muy compleja para Ecentis, y la pérdida del 0.14 para mí sería pues muy malísima noticia. Bueno, pues hoy Acciona Energía se ha atrevido a atacar esa zona de la horquilla de los 22.20.
pero bueno, pues ha tenido un intento fallido, no ha podido conseguir ese cierre, se ha quedado entre la zona del anterior máximo, que está en los 21.70, y esa horquilla, esa zona de los 22.20, donde tiene esa resistencia. Ahora mismo estaría justo entre las dos resistencias. Ahora mismo el 21.70 se convierte en soporte, y además de ese nivel está también la media exponencial de 200 sesiones, que por fin ha sido capaz de romper la alza. Siempre ha estado por debajo de esa media exponencial desde 2023 y desde abril de 2023, y el jueves pasado ya fue capaz de superar esa media exponencial y de momento se ha mantenido por encima. Hoy ha tocado, tras tocar esa zona del 22.20, ha tenido una vuelta en el día que ha llegado a perder ese 21.70, quedándose cerca de esa media exponencial de 200 sesiones, que ahora mismo para mí este sería el soporte más importante que tendría el valor, ya que tras conseguir romper esa media exponencial y superar esta zona de los 21.70, para mí esta zona, a pesar de ser una zona de muy corto plazo, se convierte en una zona de un soporte bastante importante para el valor. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hace, si es capaz de romper esta horquilla de los 22.20, y una vez rota esta zona, consolidar entre esta zona de los 21.70 y esta zona porque una vez roto este nivel de los 22.20 ya iría a buscar la zona de los 24. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de romper esos 22.20 y encaminarse hacia los 24 y consolidar en torno a esta horquilla, que sería los 24 y los 21.70, o por el contrario pierde esta zona de los 21.70 y baja a corregir a los entornos de la zona de los 20.30 aproximadamente, que es por donde pasan el resto de medias exponenciales y el primer soporte que tiene el valor tras la pérdida de este 21.70. Bueno, pues como ya he comentado, para mí mantener este soporte sería una demostración de fortaleza para el valor. Romper esta zona de los 22.20 implicaría confirmar este triple suelo que ha marcado en los entornos de los 18 euros, y si es capaz de romper esta zona de los 22.20, marcar esta zona, recuperar la media de las 200 sesiones y conseguir romper esta zona de techo, para mí sería una confirmación del fin de la tendencia bajista. Pero bueno, de momento no lo ha conseguido, y como ya he comentado, pues bueno, primer intento de ataque a esa zona del 22.20 pues ha sido fallido. También es verdad que el valor ya lleva en sobrecompra bastante tiempo, si bien es cierto que la va regulando bien, pero bueno, pues quizás atacar esta zona de la horquilla del 22.20 necesite volver a regular un poquito esa sobrecompra antes de volver a intentar un ataque y una rotura con claridad de esta zona, que para mí es una zona muy importante de cara a dar por finalizada esta zona lateral, por supuesto, este triple suelo y el fin de la tendencia bajista. Y bueno, Inmobiliaria Colonial, que está haciendo exactamente lo mismo que Acciona, intentando atacar zona de techo desde mayo de 2024, esta zona de los 6.15. Esta zona de los 6.15, bueno, pues que marcó ese doble techo que la mandó a la zona de los 5 euros. Y desde aquí ha creado de nuevo una tendencia que arranca con mucha fuerza. 1, 2, 3, 4, rotura de esta formación triangular, y intentando superar esta zona de los 6.15, que de conseguirlo, bueno, pues confirmaría este fin de este lateral, esta zona de consolidación que tenía el valor. Entonces, bueno, en caso de romper ese 6.15, se daría por finalizada toda esta zona que arranca a primeros de 2024 e iría a buscar esta zona de los 6.40, que sería el nivel máximo, el nivel siguiente, perdón, desde donde corrigió hasta la zona de los 4.60. Entonces, bueno, el valor está en una zona importante, también está en un momento alcista bastante importante,
También está en una zona compleja porque una vez roto el 6.15, si lo consigue, esta zona de los 6.40, 6.50 es una zona importantísima para el valor de resistencia, como vemos aquí. Lleva chocando con ese nivel desde el principio de 2023, perdón, y cada vez que ha chocado en ese nivel ha tenido una corrección muy importante. Entonces, bueno, ahora mismo está atacando esa zona de los 6.15. Si bien es cierto que los indicadores están bastante sobrecomprados, veremos a ver ahora cómo reacciona el valor, si es capaz de superarla y consolidar entre este nivel de 6.40 y los 6.15, o por el contrario, baja a consolidar un poquito más abajo. En torno a esta zona de los 5.70 tiene el primer soporte. También tiene un pequeño gap todavía abierto en la zona de los 5.96, 5.97. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el valor. Parece que pueda bajar a este nivel de los 5.96, 5.97 en caso de no ser capaz de superar esta zona de los 6.15. Y bueno, pues ya descargar un poco los indicadores, que como vemos, bueno, pues tiene una sobrecompra bastante importante ya el valor. Bueno, y San José, que hoy ha roto esta resistencia del 4.32. Esta zona del 4.32 que, bueno, ayer ya se advirtió un buen volumen en el valor, poco movimiento, pero muchísimo volumen. Aquí lo vemos. Esta es la vela semanal. Prácticamente se ha hecho este volumen entre ayer y hoy. Bueno, ha roto la zona del 4.32. Esto, bueno, pues en principio indica que el valor va a reanudar la tendencia después de la consolidación tras la rotura de esta formación triangular. Esto puede ser el throwback hacia ese triángulo que rompió con esa gran fortaleza que lo hizo. En caso de superar este 4.52, ya confirmaría esa teoría y reanudaría esa tendencia que empezó en la zona de los 3.29 y que la llevó a romper esta formación triangular, como ya he comentado. Entonces, bueno, buena noticia. Vamos, esto es el gráfico semanal, quería ponerlo porque aquí se ven bastante mejor la zona de soporte y resistencia. Por ahora ha conseguido romper esa zona del 4.32, ha cerrado en máximos de la sesión el día de hoy. Este ya es el gráfico diario. Entonces, bueno, buena señal de cara a la reanudación de esa tendencia, aunque sí no es cierto que para mí la zona que ya marcaría definitivamente esa rotura de la consolidación sería superar esta zona del 4.50, 4.52. A tener en cuenta el valor es que bueno, pues el directional move está muy contraído y por fin abriéndose al alza. El easy move está pegado en la línea 0 y también gira al alza. El estocástico en sobrecompra, si bien es cierto que todavía no muestra ningún tipo de divergencia. El vigía saliendo con mucha fortaleza y el Concord también. En gráfico semanal los indicadores están aún mejor, con lo cual esta salida puede tener un largo recorrido al alza, como vemos aquí. Bueno, pues el directional move está muy contraído, como vemos aquí. El easy move está alcista, si bien es cierto que aún no ha cortado al alza. El estocástico está saliendo de la sobreventa, cortando al alza. El vigía se está girando al alza también desde la línea 0 y el Concord está en zona neutral. Entonces, bueno, el valor en gráfico semanal tiene mucho camino por delante. Si bien es cierto que en gráfico diario los indicadores están algo más sobrecargados, pero bueno, el gráfico semanal está muy limpio y con mucho recorrido alcista por delante. Entonces, por abajo, niveles ya a no perder sería la zona del 4.14, que sería el mínimo que hizo
el último mínimo que ha hecho es el de más corto plazo, aunque si bien es cierto que la zona del 4.12, que está la media exponencial de 200 sesiones, estaría ese soporte entre los 4.14 y 4.12, y por arriba, bueno, pues una vez roto el 4.36, el objetivo es ir a buscar la zona del 4.50, 4.52, y en caso de romper, ya confirmaría todo este escenario que he comentado y encaminaría la tendencia hacia los 5 euros. Bueno, pues el valor tiene bastante recorrido por delante, por lo que parece. Ahora toca ver cómo va reaccionando en cuanto se acerque a esta zona del 4.50. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a próximos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buenas noches.